Café Zoom es una producción de Cuerdos de Atar y es parte de la alianza informativa entre Latinoticias y Litan Jazz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Café Zoom. Hoy nuestro invitado es Enrique Sáttara, escritor y editor. Es autor de la novela Sinfonía de la Patria y de varios libros de ensayos y poemas. Es cofundador de Equidistancias, una editorial que edita autores que escriben fuera de su país. Nos recibe en su casa, en Londres. Bienvenidas, bienvenidos a Café Zoom. Cuando uno empieza con la lectura y con la escritura, que se remontan a la infancia verdaderamente, ¿no? Yo tuve la suerte de que mi madre me enseñó a leer antes de que empezara la escuela y ya me gustaba leer y leí desde muy temprano. Y ya estaba todavía en la primaria y ya tenía mi idea de escribir mi novelita, Ujú. eso, ¿no? Eh, Leía lo que leen todos los chicos a esa edad, ¿no? La variante romántica de Hombrecito, Luis Meyalco, La cabaña del tío Tom, la variante de aventura de Sandokan, de Robin Hood, de esa colección sobre todo, que vos seguramente la debes recordar porque seguro que también te tocó, aquella Sí, colección que claro. justamente se llamaba Robin Hood de tapas amarillas, que tenía Sí, sí, todo. sí, sí. Salgari, todas, sí, sí. Exacto. Y después, bueno, ya un poco más grande, yo creo que ya en la, no sé si, no, antes, incluso todavía en la primaria, alguien me recomendó a uno, y ahora último me doy cuenta que es un bestseller, pero que para mí fue importante, que fue un autor que se llamaba Morris West, un australiano, que escribió Las sandalias del pescador y Mm, mm, El abogado del diablo. Es un bestseller, ¿no? O lo que ahora llamaríamos un bestseller, pero la verdad es que a mí me cambió un poco el concepto, me abrió un poco el camino hacia una literatura un poco más abarcadora. Y mm. después yo creo que estaba en primer año de la secundaria, leí el libro que para mí sí fue el primer gran golpe hacia la literatura, que fue El túnel de Sábato. Y Mm. me imagino que teniendo 12 años no habría entendido más de lo que creía que entendía, pero bueno, a partir de ahí sí ya no paré, la verdad. Otro golpe fundamental también en su momento fue Rayuela, que lo leí más o menos a los 16 años. Pero Ujú. bueno, yo ya en ese tiempo ya escribía, ya incluso yo empecé escribiendo narrativa, que siempre lo consideré mi género preferido, pero la verdad es que en materia crítica he tenido más suerte con la poesía, curiosamente, ¿no? Pero yo sigo Mm. pensando que soy y nada, y a los 12 13 años escribía mis novelitas de detectives, de Peter Sen se llamaba mi personaje, que era un agente secreto, como James Bond en ese momento, lógicamente. Escribía unas novelitas que tenían, qué sé yo, 10 páginas Sí, sí. y las leía a mis amigos del colegio. Bueno, después ya, en toda la secundaria ya yo ya tenía muy claro. Mi único, mira, en materia artística somos de todo, ¿no? Somos como así, los que somos, los que tenemos una inclinación artística nos gusta todo, la pintura, la escultura, la doctora que sea demás. Pero yo creo que mis únicas dudas en un determinado momento fueron dos caminos, tocar el piano, que es una de mis pasiones, y escribir y leer. Como Mm. para tocar el piano, evidentemente descubrí muy temprano que sí, podía tocar, pero para mí mismo y nada más. Entonces, bueno, supongo que me decidí por la literatura claramente, pero bueno, por leer más que nada, ¿no? Ujú. Leer y escribir. Y después, de hecho, como pasa, como nos pasa a todos los que tenemos una vocación más o menos temprana y tratamos de vivir de algo que se le parezca, donde tenía que terminar en el periodismo, que es lo que hice toda la vida para... Es una deducción, en principio, en teoría lógica. Después. Bueno, Enrique, en el 92 salís de Argentina, te vas a Europa, a España específicamente. Sí. ¿Y qué te llevaste en tu maleta de escritor? ¿Qué llevaste de Argentina que después eh, pues te sirvió, bueno, o te alimentó como escritor? Bueno, yo ya había, en la Argentina había hecho mucho en la literatura. Yo me fui, yo soy de un pueblo que se llama Venado Tuerto, que suena Ujú. mucho en la Argentina, lo de la Pampa Húmeda. Cuando terminé la secundaria me fui a Buenos Aires, como hacíamos todos en ese momento.
los que teníamos alguna pretensión de juntarnos con círculos artísticos y eso, ¿no? Ya escribía desde antes y en Buenos Aires participé mucho, además, hice periodismo toda la vida, desde el Ujú. principio, y participé también mucho en el mundo cultural, saqué 2 revistas literarias, mientras estaba en Buenos Aires, una Arte Nova, que fue en el año 78. Bueno, yo fui uno de los fundadores de los Ornitorrincos, también la revista con Abraham Castillo y Guillermo Hecker. Y tuve mucha actividad, saqué otra revista que se llama Contrapelo, incluso publiqué algunos libros antes de irme de Buenos Aires, porque yo me Ah, fui de Buenos Aires después de los 35 años, claro. no era un niño. Y en cierta forma, otra de las actividades preponderantes que yo había tenido en la Argentina durante todo ese año, durante todos esos años, fue la política. Sobre todo en la última etapa de la dictadura y al principio de la democracia, yo milité muchísimo en política, no voy a decir en dónde porque no No viene hace el caso falta de tampoco. esta. Y me pasó que en la ida a España, que tiene muchos motivos existenciales y personales, pero básicamente yo siempre lo resumía diciendo que estaba cansado del periodismo y cansado del ambiente, de esa parte competitiva e ingrata que tienen los ambientes culturales de todo tipo, ¿no? Ujú. Eh, y me fui un poco con la idea de decir, me voy a dedicar a otra cosa que no tenga nada que ver y en mis tiempos libres me voy a dedicar realmente a la literatura. No fue tan así. De hecho, en España empecé, sí, durante unos cuantos años, como casi todos los argentinos en España, en la costa, vendiendo bisutería, haciendo cosas más comerciales que otra cosa. Pero me duró poco. A los 3 4 años ya estaba haciendo de nuevo periodismo y seguía haciendo periodismo todo el tiempo en España. Tuve un periódico propio, programas de televisión, en fin, hice mucho también el periodismo ahí. Y seguí escribiendo. De hecho, publiqué varios libros. Lo que pasa es que, como yo solamente no escribo literatura, sino que me meto un poco en todo, he escrito Ujú. libros de historia musical, he escrito libros de recuperación de antiguas cosas, he escrito libros de crítica literaria, he escrito un libro de filosofía incluso, o sea, soy un poco ecléctico. Entonces, y lo que menos tuve en ese tiempo en España, que fueron 25 años casi que estuve en España, fue escribir literatura, es decir, poesía, más o menos, algo escribí, pero por ejemplo de narrativa publiqué un solo libro de cuentos en todo el tiempo que estuve en España y me pasé prácticamente los 20 años que estuve en España escribiendo una novela que no la terminaba nunca, que no me decidía Mm, nunca, hasta que, aunque parezca mentira, me decidí a terminarla cuando vine a Londres, hace 9 años. mm, Y de allí en más, la verdad es que me pasó una cosa que bien de la biografía y bien de los años que uno tiene, ¿no? Cuando vine aquí no conocía bien el idioma, por lo tanto para mí el periodismo se terminó, tuve que empezar a vivir de otras cosas, de básicamente de dar talleres literarios, de empezar a hacer ediciones de libros, que también es un capítulo importante de mi vida, digamos, y entonces empecé a escribir más. Tenía otra relación con el idioma que no era el periodismo, que te consume mucho tiempo y te consume mucha energía, sí. y a partir de ahí empecé a escribir más. De hecho, voy por mi cuarta novela ya, y llevo menos de 10 años en Londres. Así que Londres para mí, en un idioma diferente, ha sido productivo para mi idioma original, curiosamente. Mira, aprovecho para preguntarte, a raíz de esto que decís, ¿de qué manera evoluciona el lenguaje propio cuando uno vive en un idioma que no es el propio? Me refiero a Londres, no a España, aunque en España hay unos En choques España también, ¿eh? idiomáticos. En España también, sí, sí, sí. España Pero creo que también es no es mucho un más. lenguaje propio. Sí. Es curioso, yo siempre cuento un hecho sobre esto en particular, que siempre fue un tema, claro, como escritor es un tema que te interesa constantemente, porque te das cuenta que vas perdiendo modismos, formas de expresión, te vas olvidando, incluso te vas desactualizando, porque el lenguaje, sobre todo en la juventud, va cambiando constantemente, Evoluciona y en Argentina mucho más rápido. claro, y además hay cosas que ahora cuando me vienen los argentinos, por ejemplo, mi socio Andrés, que se volvió a Buenos Aires hace unos años, dice, porque tenemos que hacer una cosa que sea sexy. Sexy para mí no tiene nada que ver con la idea que tienen los argentinos de sexy, que es como excitante, que sé yo, una Sí, cosa que sí, llama. atractiva, ¿no? Claro, pero y hay un montón de cosas y te las olvidan. No sé, y eso es absolutamente, también es absolutamente
aleatorio, ¿no? Personal. Yo, por ejemplo, yo jamás en mi vida volvería a escribir la palabra bombacha, por ejemplo, porque por existe una ejemplo. palabra que se dice Braga, que es tan linda, y Sí, otros me dicen, no, es una palabra horrible. Sí, sí, no sé. Pero eso mucho. Después, pero hay un fenómeno interesante en eso, eh, que me ha hecho reflexionar mucho, ¿no? Bueno, por mi profesión y también porque yo también estaba en radio en España, mm, rápidamente uno tiene que, al margen de la ideología, de las teorías y lo que uno haga, la realidad es que uno busca mimetizarse un poco para integrarse en el sí, sistema sí. donde está. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo hacía era escuchar mucho locutores de radio españoles y Mm, de alguna manera tratar de buscar el estilo y tal. Con lo cual eso también me influyó muchísimo en el cambio del lenguaje y en la pronunciación, por ejemplo, ¿no? claro. La pronunciación que empieza a ser mucho más, y más para un locutor de radio, empieza a ser mucho más cuidada, mucho más precisa, incluso si quieres, ¿no? Y bueno, y me acostumbré a hablar de una determinada manera, por ejemplo, acabo de hacer una de estas cosas. Te he dicho quieres. Es una cosa que yo durante los años, viví casi 25 en España, jamás prácticamente, salvo con mi hijo o con mi mujer, volví a usar el vos o el che ni que hablar, porque yo creo que el che ni en la Argentina se usa ya. Claro. O sea, y la entonación, no llegué nunca a usar el vosotros porque siempre me causó como una especie ahí de cosa que no me entraba. Pero Reminiscencia de todas la las escuela, formas de probablemente, ¿no? comunicación. ¿Cómo? Reminiscencia de la escuela que nos enseñaban el vosotros. Sí, no sé, nunca me entró el vosotros, y eso que en Mm, España, en Andalucía, donde estaba yo, se usa muchísimo. sí, sí. Pero bueno, lo que pasó fue que cambié completamente, o casi completamente, uno nunca pierde esa cosa después de 35 años de vivir en la Argentina. Sí, sí. Entonces, ten en cuenta también que yo era de Venado Tuerto, que cuando me Il fui a Buenos reste Aires tuve que adoptar otro écrit à acento. feu loin quelque part. Ils se sont cachés, je les oubliais, Cuando me vine a mais ils Londres, me reviennent de pasó temps en una cosa temps. curiosa. Al principio, yo seguía hablando como español, Claro. pero no me veía presionado por el hecho de que todo el contexto en el que yo me movía hablaba en un español español, digamos. Porque aquí la mayoría de la gente hablaba en inglés y la mayoría de la gente con la que yo tenía y tengo relación eran latinoamericanos, pero latinoamericanos de Colombia, de Ujú, Venezuela, de Chile, o sea que todos hablaban diferente. claro. Y curioso, al principio me acuerdo, tenía un programa aquí, el primer año que vine aquí, pues hicimos un programa en la radio que se llamaba Identidades, que era sobre la inmigración y eso. Y como yo no lo podía hacer porque no tenía tiempo, se lo ofrecía a un periodista argentino, un chico joven que estaba aquí justamente en ese tiempo, ahora se fue a Colombia, me parece. Y él seguía como Messi, viste, que lleva 50 años fuera del país, sigue hablando como si estuviera en Mm, el barrio. Entonces yo me reía, ¿no? Porque él hacía las entrevistas hablando de vos y de qué sé yo, y trataba a la gente. Decía, pero Santi, ¿cómo puedo poder? No, a mí me sale así. Bueno, ahora yo casi he vuelto a hablar como hablaba cuando tenía 18 años en Venado Tuerto. claro. Perdí todo el acento español y he ido recuperando de nuevo, y ahora hasta a los mismos latinoamericanos que hablan de tú y tal, muchas veces les hablo de vos sin darme cuenta. Ujú, Porque, sí, sí, y imagínate si esto es en la vida real, cómo después eso se traduce cuando te tenés que poner a escribir, ¿no? claro. Enrique, Sinfonía de la Patria es, hasta donde yo tengo información, tu última novela, al menos la última publicada. La última publicada. Sí. ¿Y cómo surge esta necesidad de escribir sobre el tema de Sinfonía de la Patria, que son dos historias no paralelas, pero sí similares, de dos personas que se exilian en diferentes momentos, que escuchándote hablar, bien podrían ser tus dos momentos de destierro, no sé si de exilio, no sé si te consideras exiliado. Pero bueno, vamos a la pregunta. ¿Cómo surge la idea principal o la necesidad de escribir Sinfonía de la Patria? Bueno, yo he sentido, contra todas las modas actuales de la literatura, porque ese sería otro debate para otro programa completo, pero yo he sentido siempre la necesidad de referir mi literatura, eh,
a temas que tienen que ver con vivencias que me son profundas, no solo para mí como persona, sino para mi generación, para el propio país, una serie de experiencias que creo que vivimos los que yo me identifico con la generación del 70, que es bastante homogénea, ¿no? Y a pesar de que, ya digo, no está de moda, yo siempre he preferido cosas que tengan que ver, que tengan una relación con, no el esteticismo puro, ni el narrativismo de esos autores ahora que cuentan cualquier tontería inverosímil y disparatada en nombre de la libertad de la creación, qué sé yo, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo entiendo que a mí siempre me ha gustado hablar sobre los procesos de mi país, otros procesos que he vivido, porque después ya he vivido casi la mitad de mi vida fuera de mi país, en Sí. realidad, ahora. Pero bueno, siempre intenté escribir, mis libros de cuentos anteriores tienen mucha relación con esto también, siempre intenté escribir esa famosa novela que te decía que nunca la terminaba, que pasaban los años, Sí, sí. que era una novela situada en el momento, digamos, justo después de la guerra, desde la guerra de las Malvinas hasta la recuperación de la dictadura, de la democracia en el año 83, o sea, un año más o menos, una Ujú. historia, un tono un poco realista, en cierta forma, ¿no? Pero claro, las transformaciones de tu propio sentido estético, tus lecturas y tal, te van cambiando a través de los años. Entonces, yo me Claro. di cuenta que no terminaba esa novela porque me daba cuenta que el registro de esa novela era demasiado realista para mis gustos actuales. Hasta que al final dije, la termino así, porque si no, no voy a escribir nunca la segunda. Y efectivamente, eso fue lo que me dio a mí. Y es una novela que trata eso, sobre el fin de la dictadura, sobre la vivencia de la guerra de las Malvinas, sobre la recuperación de la democracia, etcétera, etcétera. Ujú. La segunda novela es una cosa que tiene que ver también con la segunda novela, que es Lazos de Tinta, abarca todo, es como desde una vivencia personal, con una serie de recursos ya más metaliterarios, que es lo que a mí me gustaba en ese momento. Es un poco la historia de la Argentina, se podría decir, pero trasladada a una familia de un pueblo, Ujú. desde el irigoyenismo, podríamos decir, hasta el golpe militar contra Perón en el 55, pero también relacionado con otras épocas. Ya ahí hay un juego literario un poco más complejo. Y finalmente, llegó el momento que tocaba, que era, como dije, las dos primeras novelas fueron las novelas de la Argentina. Tocaba, con ya muchos años fuera del país, hablar de esa experiencia también. Y Sinfonía de la Patria me sirvió para hablar de esa experiencia desde dos lugares. Los dos protagonistas básicos, la mujer esta que era militante montonera y que se Inés. ve obligada a exiliarse, y toda su experiencia posterior típica, casi diríamos, de un exiliado o exiliada de esa generación. Y el otro personaje, Alberto, que permanece durante la dictadura en el país, que se come toda esa época, que se come todas las primeras épocas de la democracia, y que ya abrumado, podríamos decir, por cierto sentimiento de frustración con respecto a la caída de ciertas ilusiones que la democracia terminó también disgregando, que el menemismo puso, digamos, en escena así brutalmente, se decide a irse del país. Y bueno, su experiencia por un lado, luego en una segunda parte donde los dos se encuentran muchos años después y bueno, comparten un poco su experiencia, pero y finalmente una última parte que es un poco un mix extraño, El año, ¿no? donde no solo se reelaboran ciertas experiencias de los dos, sino que se trabaja con recuerdos de fotos, de documentos históricos, de muchas citas de libros, etcétera. Es más un experimento, esta última es realmente, me siento más en lo que a mí me gusta leer, ¿no? Que Sí, es sí, sí. no solamente la temática, sino la experimentación literaria, la experimentación con la expresión, la experimentación con las formas de decir. Sí, sí. Y la cuarta, que la estoy terminando, que se editará, no sé, el año que viene, ya veremos las ediciones, una cosa es escribir, otra cosa es publicar, ¿no? Sí, sí. Supongo que ya es mi etapa española. Y mi etapa Mm. porque es una novela liviana, digamos, paródica, graciosa, entiendo yo, espero que le dé gracia a los que la lean, sobre, digamos, la cocina menuda de la política española en provincias, ¿no? Mm.
y con un montón de juegos también. Pero bueno, no importa, cuando salga y se publique, alguien la leerá y me dirá lo que piensa. Los dos, Y pareció que hay un tema ahí, porque volviendo al centro de tu pregunta, sí, que había varias cosas. Uno, como te digo, un experimento literario, que eso tendrá que juzgarlo el lector. Otra, mostrar dos momentos de la experiencia fundamental el exilio, lo podríamos identificar fácilmente en el caso de la chica, no en el caso del otro personaje, porque es voluntario, pero también es una forma sí, de sí, sí. exilio. Pero también me importaba desarrollar a través de eso un tema que me parece que es central eh, para todos, ¿no? No solamente para los que fuimos la generación de 70, sino para los de antes y para los de ahora, que es ese concepto tan equívoco que significa la palabra patria. Y es equívoco en el sentido, bueno, en la novela intento desarrollarlo y trabajarlo, y sería imposible en un ratito de conversación, pero que de alguna forma se puede ejemplificar simplemente diciendo, eh, la guerrilla invocaba la patria para Mm, defender su ideología. La dictadura también invocaba la patria. sí, sí. La publicidad, si le hace falta, invoca la patria. ¿Qué quiere decir la patria? Que parece que nos contiene a todos. Y se usa en nombre de las más diferentes ideologías. Entonces, es hora no de anular la palabra patria o de denigrar la palabra patria, que no es eso lo que yo creo, ni mucho menos. La palabra patria tiene un sentido profundo. Pero, ¿qué significa? Que no sea una simple palabra que lo puede abarcar todo. Entonces, ese cuestionamiento a la idea de la patria es lo que yo me pongo como elemento central de la novela. Después hay un Mm, montón de otras cuestiones. Y es una cosa que es realmente preocupante porque lo vemos en el mundo actual, lo vemos en el pasado, lo vemos siempre. Es decir, cuando se habla de la patria, de patria hablan los ucranianos y hablan los rusos, hablan los israelíes y hablan los sí. palestinos, habla Milei y habla Cristina Kirchner. ¿De Mm. qué estamos hablando? Es como una Ese idea fue. casi de un dios. Y de una cosa que no, más que de un dios, porque hasta los dioses tienen ateos, Es pero la verdad. palabra patria, yo creo que todos nos identificamos con la idea de Mm, patria, con alguna idea de patria, porque sí. tenemos un sentimiento, hemos nacido en un lado. Mira, alguna vez leí una reflexión interesante, me parece que era de Raymond Williams, que es un teórico que murió, o sea, que hablaba del folclore, ¿no? Y de Mm, las tradiciones. Y decía algo así, no te voy a citar textual, obviamente, porque hace 40 años que leí, o 50 años ya, no 50 no creo, pero 40 sí, que dice, las tradiciones son una cosa contradictoria, que no se pueden tomar en bloque y decir la tradición, o la tradición es buena o la tradición es mala. No, la tradición es mala en el sentido de que impide avanzar. Es la típica cosa, respetar nuestras tradiciones, y entonces no hay cambio, nada mejora, no avanza la sociedad, hay que respetar nuestras tradiciones. Ahora, por otro lado, cuando países, culturas como la Argentina, como la de los países colonizados, ¿no? Que siguen en esa cosa de recibir con una sonrisa amplia, y no hablo de otras partes del cuerpo amplio, lo que viene del imperialismo, lo que viene de las culturas dominantes. Claro, si no ponemos una defensa frente a eso, simplemente lo que estamos haciendo es dejarnos adoptar ideológicamente por esa cultura. Entonces, ahí sí las tradiciones son importantes, porque las tradiciones funcionan también como una forma de contraste con esa cultura impuesta que nos viene desde arriba y que entra por la publicidad, por los medios de comunicación, por los negocios, etcétera, etcétera, etcétera. ujú, Entonces, esa es la misma idea que yo pienso de la patria. La ujú, patria es algo muy importante que nos sirve para poder resistirnos a ujú. esa cultura del mainstream, digamos. Sí. Pero por otro lado, también puede ser un concepto que nos está frenando para impedirnos cambiar, para impedir cuestionarnos, para impedir que nos preguntemos quiénes somos realmente, porque no somos Mm. una entidad sagrada, la patria. No, la patria, ¿qué es la patria? Hablemos de qué es la patria.
à feu loin quelque part. Ils se sont cachés, je les oubliais. Enrique, ¿y Argentina es una patria que expulsa a sus hijos? De temps en temps, la voix. Yo creo que es un país que expulsa a sus hijos. Un país, una sociedad, vamos a decirlo incluso más que país, porque país también es una abstracción. Una sociedad que expulsa a sus hijos. Porque cuando hablamos de sociedad hablamos de un presente, una historia, pero un presente. Hablamos de una constitución social, no hablamos de entidades abstractas. Si hablamos de la patria, no, la patria no, la patria como patria, la Argentina me atrae. ¿Quién no sigue queriendo a su patria como patria, en lugar de su nacimiento, de su cultura, de su infancia, de todas esas cosas fuertes que tienen? Hay quienes dicen, en la actualidad, y yo creo que de cierta forma tienen razón, ¿no? Que se debería decir más bien la matria que la patria, ¿no? Sí. Esa cosa que tiene, la cosa maternal, la cosa esa que uno tiene de la infancia, ¿no? Ahora, yo he dicho muchas veces que a la Argentina, viste que te preguntan siempre, ¿y no pensaste nunca en volver a la Argentina? Pensé 1000 veces, pero ya no lo pienso. ¿Por qué? Porque entiendo que, o veo, aparte yo vuelvo a la Argentina y tengo esa experiencia constante, tengo la experiencia de que existe una sociedad básicamente agresiva, prejuiciosa, cada vez más enciumada. Y por otro lado, veo un montón de gente dentro de esa sociedad que tiene necesidades de cambio, que tiene inquietudes, que lucha por eso, que se preocupa por eso, pero te da la sensación de que, no sé si lo puedo decir en estas palabras, pero son las que me salen, ¿no? Es decir, eh, me pasé de los últimos 50 años de mi vida tratando de sacar o de contribuir a que la Argentina, a que mi patria saliera de esa situación, y siempre terminé perdiendo. Y estos que están también, a los que van a terminar perdiendo. Ojalá que no, ojalá me equivoque, pero tenés Sí, esa sí, por sensación supuesto. de haber hecho decir, me pasé como creo que lo dijo el de la Patagonia Rebelde. Lupi. Fui un boludo, para No, esto me pasé toda la vida luchando, no. frente a la última triunfo de Macri, una cosa por el estilo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, esa sensación, mira, la última vez que fui a la Argentina, que fui a presentar justamente Sinfonía de la Patria el año pasado, te hacen muchas entrevistas en la radio, que sea por llenar espacio, te llaman. Y una de las preguntas reiteradas era, es más, me lo hicieron al final de un programa así directamente, y así la contesté. Dijeron, bueno, Enrique, ¿qué le recomendarías a todos esos muchachos que aquí argentinos que están soñando con irse al exterior? Claro, vos estás en una radio de la Argentina, Ah, hablando con esa gente que te está escuchando, y tenés que darles una expectativa, una esperanza, algo. sí, Pero claro. la verdad que sentía que la respuesta real había sido, ¡que se vaya! ¿Qué querés que te diga? Claro, sí, sí, sí. Sí, sí. Es duro, ¿no? Es duro y yo sé que si es todo el día que se ve en la Argentina me van a tirar 4 palos que por supuesto con pendejos no me van a alcanzar. Pero Enrique, es duro porque sí, sí, por lo supuesto, por peor que uno supuesto. puede imaginar es tener que pensar, pero claro, después vas y los mismos amigos que se han pasado ese tiempo que yo me podría haber quedado en la Argentina, porque bueno, las elecciones de irse o no son, ¿viste? No sé, se toman en un momento y no sabes muy bien tampoco Ujú. por qué, porque no se piensa tanto, ¿no? Sí, sí, sí. Podría haber estado allá. Y esa gente me dice, qué suerte que te decidiste a irte. Y yo digo, qué pena que me tuve que decidir a irme, Mm, pero no puedo mentir, no puedo mentir. claro, claro. Y aparte siempre convive en uno esa idea fáctica de qué habría pasado si no me hubiera ido, ¿no? Claro, sí, el jardín de los senderos que se bifurcan. Exacto. Enrique, tenemos 5 minutos y quería preguntarte cómo conviven el crítico literario con el creador, que ya me parece una difícil convivencia.
Bueno, yo creo que por lo menos en los tiempos actuales, cuando te digo tiempos actuales estoy refiriendo al último siglo casi ya, ¿no? Sí. Los creadores, y no pienso que sea solamente en la literatura, yo veo que lo mismo pasa, por ejemplo, en el arte, en las artes plásticas. Los creadores, aparte de ser creadores, necesitamos pensar sobre nuestra creación. Ya no se escribe como Dickens. Escribimos pensando más bien en sistemas literarios, en registros, en formas de expresión, analizando, más en el caso mío y de muchos que nos dedicamos a enseñarle a otros, no enseñar a escribir, porque no se puede enseñar a escribir, pero sí se puede perfeccionar lo que uno Mm, tiene, dar talleres y todo. Claro, yo tengo incluso un libro publicado que se llama Ficción y Realidad, que es específicamente sobre técnicas literarias y eso. Y yo siento que estoy opinando todo el tiempo. Y una variante que me gusta, a algunos no les gusta, pero a mí sí, es escribir eso. Y no escribo todo lo que opino porque no me da tiempo, porque no puedo, claro, claro. porque hay demasiada gente que escribe y para qué voy a repetir cosas que dicen otros, ¿no? Pero cuando creo que tengo algo diferente que decir, lo digo. Y creo que el papel del crítico, a pesar de ser muy criticado, el creador siempre dice, no, el crítico, como decía Sábato en el túnel, justamente, ¿no? ¿Cómo me va a criticar a mí como escritor alguien que nunca, es como si, un crítico dice, es como si viniera a criticar a un médico alguien que nunca entablilló ni siquiera la pata de un gato. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Mm, Ahora, claro, ¿cuál es el papel que yo le considero a la crítica? El papel fundamental que le considero a la crítica. Orientar al lector, pero no en el sentido de decirle, usted debe leer esto porque es bueno, o no debe leer esto porque es malo, así en plan autoritario, o en plan, yo soy el que sabe, sino el de proponer lectura, mm. proponer muchas lecturas de cada cosa. Es decir, por aquí podría ser una lectura interesante. Mire, yo lo veo por aquí, no importa, usted puede verlo por otro lado, porque lo bueno que tiene la literatura, o diría al revés, lo que tiene la mala literatura es que tiene una sola lectura. Mm, Toda la buena literatura tiene que sugerir más de una cosa, sí. por lo menos para mí. Enrique, para terminar, ¿a qué renunciaste como escritor para ser editor? Me refiero a Equidistancias, que es tu proyecto actual, así que están moviendo con mucho éxito. Renunciar a nada, globalmente. Ahora, sí es cierto que tienes que renunciar a muchas horas de escritura para dedicarle a otras cosas. Pero Mm, eso pasa con cualquier cosa que hagas en la vida. Salvo que tuvieras la suerte, cosa que no sé si alguien alguna vez la tuvo, de vivir de lo que escribes, o sea, de la literatura. Te tienes que buscar la vida de otra manera. Y tienes además otras pasiones y otras cosas, ¿no? sí, sí, La claro. vida es un equilibrio siempre. Entonces, por ejemplo, desde que empezamos la parte fuerte, digamos, del desarrollo de Equidistancias hace 1 año y medio, yo tenía mi última novela a un 60% escrita. 1 año y medio después la tengo a un 65%. Claro. ¿Qué va a ser? Sur Bueno, l'horloge de la como gare, dice el bicho, sarna con gusto no quita. les pieds d'une femme Enrique Sátara, s'accélèrent. muchísimas gracias por este tiempo de compartir en Café Zoom. Y bueno, nos encontramos en la literatura. Bueno, gracias a ti y espero que sigamos en contacto y espero que la entrevista aliente a alguien a ponerse a escribir. C'est pour sa fille Gracias. qu'il attend. Un abrazo grande. Tous les choix qu'elle fait, tous les petits pas, ils restent écrits à feu loin quelque part. Ils se sont cachés, je les oubliés, mais ils reviennent de temps en temps la voir. Et les 60 minutes qu'elles ont en fin de journée, c'est un temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher.